gracias por la palabra que recibimos de ti a través de su vida, para honra y gloria de tu santo nombre. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Mis hermanos, muy buenas noches. Sean todos muy bienvenidos. Estoy muy agradecida, no solamente con el Eterno, sino también con el pastor Omar, que me dio la oportunidad de compartir la palabra. Y quiero aprovechar esta ocasión para mandarle un saludo muy especial a mis hijos, que están a muchos kilómetros de aquí y que me están viendo. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros creemos que el Señor quiere vernos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición? Lo creemos, ¿verdad que sí lo creemos? Al venir a la iglesia hemos visto que muchos de nosotros necesitamos ser ministrados. Tenemos roto el corazón, estamos golpeados por la vida y necesitamos alguien que nos lleve de la mano para sanar nuestra alma, porque nuestra alma está enferma. Vamos a poner el caso de unos boxeadores, pero de esos boxeadores viejos, que están acostumbrados a que continuamente son golpeados. Cuando caen violentamente, no saben si están arriba o si están abajo. Pues lo mismo pasa en el mundo espiritual. Cuando nosotros tenemos algún problema, no sabemos qué hacer. Vamos con los brujos, vamos con los hechiceros, e inclusive en la televisión, ¿cuántos mensajes hay? Que si el chamán, que si el brujo, y que les garantizan, que si la veladora. Hay mucha promoción acerca de eso. Y les voy a contar un testimonio. Hace muchísimos años, mis hijos estaban muy chiquitos. Estaba yo muy mal, me sentía yo muy mal. Entonces recuerdo que allá por Tacuba, por el metro Tacuba, fui a ver a unos brujos. Me sacaban dinero, me volvían a sacar dinero. Lo que sí les puedo decir, que me hacían unas buenas limpias, pero de nuestro dinero. Y el día que ya no tuve dinero, en esa ocasión, yo dije, no, pues yo ya no vuelvo a ir, porque en esa ocasión también me pidieron una gallina negra. Yo dije, ¿dónde voy a conseguir una gallina negra? En esos entonces yo no conocía el que existía el mercado de Sonora, sino créanme que voy allí. No conocía yo al Señor, pero sin embargo, yo creía que me iban a sanar y cada día mi vida era peor. Pero gracias al Eterno, todo se acomodó, no hubo necesidad de gastar más y más y más dinero. Aquí todos hemos atravesado momentos difíciles. Inclusive hemos visto personajes de la Biblia que han pedido ayuda. Aquí vemos el caso de David. Si quieren acompañarme, por favor. Que es déjenme ver. Que es número Salmo 41, Salmo 46, ¿verdad? Salmo 41, 6, 4. Salmo 41, 4. ¿Alguien que me hiciera favor de leérmelo, por favor? Sí. Porque el pecado también hace que nuestra alma se enferme. Por eso tenemos mucho cuidado de que cuando cometemos un pecado, arrepentirnos. Él se arrepintió y clamó a Dios y el Señor le respondió. También vemos el caso de Moisés, que cuando iba contra los amalecitas, Hur y Aarón
le levantaron las manos. Todos necesitamos ayuda. Muchas personas ayunamos, oramos e inclusive mandamos a las personas a liberación. Pero sin embargo, la raíz del problema no está en que tengan demonios. Muchos sí tienen, pero muchos lo único que necesitan es sanar su corazón. Vemos también que el mejor lugar para sanar nuestra alma es en la iglesia. Hay muchos ministerios, el ministerio de alabanza, el ministerio de danza, los predicadores e inclusive hasta los hermanos que nos dan un abrazo fuerte, porque eso nos ayuda. Muchas personas que han venido ya ni siquiera necesitan pasar a sanidad en alma ni a liberación, porque aquí son liberados, porque a través de la danza, a través de las alabanzas, a través de las predicaciones, no solamente entran en su mente, sino también en su corazón y son sanadas. Y para ver cuál es la raíz del problema y sanar nuestra alma, tenemos que conocer cuáles son nuestras necesidades. Aquí el ser humano tiene necesidades básicas que si no son cubiertas, dañan nuestra alma. Entre las necesidades primarias es el respirar, el comer, el dormir. ¿Cuántos de nosotros cuando no hemos dormido al día siguiente estamos bien enojados? Nos sentimos mal, contestamos mal. Otra de las necesidades emocionales también no son inclusive tan importantes como las primeras. Y una de las necesidades es el amor. El amor es una actitud del corazón y como decía el Señor en su bendita palabra, que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos, porque si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos expresar nuestros sentimientos. Inclusive, todo ese amor se refleja en la persona de mi Señor, porque Él no escatimó a su unigénito para que fuéramos libres. Qué amor más grande que el que nos dio. Y lo tenemos que tener como referencia. También podemos mencionar el amor de las madres, que se asemeja mucho al amor del Señor, porque es un amor genuino, es un amor auténtico. Cuando nosotros amamantamos a nuestros hijos, cuando los arropamos, cuando los dormimos, cuando les cantamos canciones, ahí se refleja todo ese amor. Es un amor limpio, es un amor puro, es un amor desinteresado. También otra de las necesidades es la necesidad de aprobación. Todos necesitamos ser reconocidos en algún momento y no sentirnos inútiles. Muchos padres dicen: eres un inútil, no sirves para nada, nunca vas a lograr nada. Y lo que hacen muchas personas es comparar a los hijos con sus hermanos. No, es que tu hermano el mayor es mejor que tú, saca mejores calificaciones, y eso lo debemos evitar porque estamos lastimando su corazoncito. Otro es el de sentirse seguros, tener seguridad. Hay muchos padres que en lugar de tener respeto hacia sus hijos, porque también deben de respetar a sus hijos, los atemorizan, y los hijos por lo pronto le tienen un temor horrible a sus padres. ¿Por qué? Porque les dicen: si te portas mal, va a venir el monstruo en la noche y te va a llevar. Entonces tenemos que cubrir todas esas necesidades, pero una de las más importantes es la necesidad de sentirse libres, porque hemos atravesado por muchas situaciones difíciles en el pasado, situaciones dolorosas que quedan muy dentro de nuestro corazón.
tenemos que tomar en cuenta que todas esas necesidades, y sobre todo la de sentirse libres, la podemos lograr siempre y cuando reconozcamos qué es lo que hay, hacer una introspección, pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué es aquello que nos ha lastimado desde que estábamos en el vientre materno. Porque hay niños que no son deseados, y no, muchas veces no son por sus padres, son por sus abuelos, por sus bisabuelos, o muchas veces esperan que nazca un niño y nace una niña, o viceversa. Les voy a contar otro testimonio. Mi papá quería que fuera yo niño, pues a mí me vestían de Napoleón hasta los 7 años. Cada año me hacían un traje diferente y me vestían de Napoleón. Pero gracias a Dios que eso no afectó a mi sexualidad, porque imagínense, si me hubieran seguido vestido de Napoleón, yo hubiera seguido otros caminos. También es importante que conozcamos que el ser humano es un ser tripartito. ¿Esto qué quiere decir? Que es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo físico. Entonces, todo esto es diferente. Vamos a ver que el espíritu, ¿qué es el espíritu? El espíritu es un ser interior, invisible, no lo podemos ver, y está compuesto por la comunión, por la intuición y por la conciencia. La comunión es la naturaleza espiritual que el Señor nos proporciona para podernos comunicar con Él, y esto lo hacemos a través de la oración, a través de la obediencia y a través de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. También tenemos que se divide no solamente en la comunión que tenemos con el Señor, sino en la intuición. La intuición es como lo que llaman las personas un sexto sentido, donde no interviene el razonamiento. Es un elemento que nos sirve para poder distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. No sé si ustedes se hayan dado cuenta que muchas veces les presentan a alguien y dicen, ay, esta persona como que no la siento muy sana, como que no me da buena espina. Muchas veces nos equivocamos, pero cuando somos guiados por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se va a equivocar. En la intuición no entra el razonamiento, es el Espíritu Santo el que obra a través de nosotros. Ahora tenemos la conciencia, ya vimos que es la comunión, la intuición, y ahora es la conciencia, que también forma parte del Espíritu. La conciencia es cuando nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nada más que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay diferentes tipos de conciencia. La conciencia buena es aquella conciencia que no tiene ninguna acusación delante de Dios ni de los hombres, y está lista para escuchar al Señor. El Señor no se va a presentar con su túnica, porque el Señor es espíritu, pero el Señor nos va a hablar a través de una predicación, nos va a hablar a través de un hermano, y cuando sentimos paz es cuando sabemos que realmente es la voz del Espíritu Santo. Ahora la conciencia débil. La conciencia débil es cuando nos dejamos influenciar por todo lo que nos dice el mundo. No le hables a este hermano, porque este hermano es muy chismoso. Ni siquiera sabemos si es cierto o no es cierto, y entonces le dejamos de hablar. Nos dejamos manipular. Todo lo que me dicen lo creo y hago lo que no tengo que hacer.
tenemos que tener mucho cuidado. Y hay otro tipo de conciencia, la conciencia cauterizada. Es cuando no sentimos indiferencia. Sentimos que estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque dicen los psicólogos que con lo que hace la mayoría del hombre, eso es lo normal y eso es lo correcto, pero nosotros somos la diferencia. Tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto porque cuando pecamos no nos duele. Total, si esa persona tiene 3 esposas, yo también voy a hacer lo mismo. Hacemos lo que hacen los demás. Ahora vamos a ver qué es el alma. El alma es el asiento de la voluntad, las emociones y la mente. El alma es la única que no es transformada. Porque cuando aceptamos a mi Señor Yeshua como nuestro único y suficiente Salvador, lo que nace es el espíritu, pero el alma queda intacta. Ahorita vamos a ver algunas de las características del alma que no es renovada. Es desobediente, testaruda, voluntariosa, egoísta, jactanciosa, ególatra, insegura, rebelde, orgullosa, arrogante. ¿En cuál de estas listas nos podemos encontrar? Si hacemos un análisis, una introspección, vamos a ver que una de estas las vamos a tener. Por eso es necesario que nuestra alma sea transformada, sea renovada. ¿Y cómo va a ser? A través de la palabra de Dios, porque Yeshua es el único que puede transformar nuestra alma. Nadie más que Él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que no caigamos en algunas de estas características. El Señor nos transforma, pero para que nos transforme, lo que necesitamos es tener un verdadero deseo de ser diferentes. Si ustedes hacen un análisis, van a ver que no son iguales que hace 2, 3, 4 o 5 años. Cada vez somos mejores personas o peores. Depende, ¿verdad?, de cómo estemos en comunión con el Señor. Tenemos que meternos con el Señor, buscarlo hasta ser hallado, para que Él nos pueda transformar nuestra vida, pueda transformar nuestra forma de pensar. Ahora vamos a ver que en el alma están también la voluntad. La voluntad es la capacidad que tiene el ser humano de decidir. Yo voy a decidir lo que voy a hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo voy a decidir si hago el bien o si hago el mal. Yo voy a decidir si sigo a Dios o sigo al demonio. Mi decisión la voy a tomar yo. Y hay veces qué difícil es dejar de hacer algo o hacer algo. Voy a dejar de tomar, voy a dejar de hacer esto, o voy a tener que levantarme temprano para ir a la iglesia. Cuesta trabajo, no crean, no es fácil. El cambiar requiere un esfuerzo, requiere que tengamos mucho empeño de servir al Señor, de serle obediente. Esa es la voluntad. Ahora vamos a ir a una parte bien importante, que son las emociones. En las emociones tenemos que cuidarlas mucho, porque en las emociones ahí tenemos que ver que todas esas heridas que tenemos, las cuales hemos tenido desde que estamos en el vientre materno, desde que estamos en la niñez, en la adolescencia, en la escuela, inclusive en los trabajos, cómo afectan y dañan a nuestra vida.
pero vamos a aprender cómo vamos a lidiar con todas esas emociones. Primero que nada, aceptar al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es lo principal. Ya cuando lo hayamos aceptado, debe de haber un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es sentir dolor por haberle fallado a Dios. Y no solamente le fallamos a Dios, sino también le fallamos a las personas a las cuales les hemos hecho daño. Debe de haber un arrepentimiento genuino. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar la realidad, vamos a enfrentar nuestros problemas. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a confesar nuestros temores, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras tristezas, porque dice en la palabra que tenemos que confesar unos a otros y orar unos por los otros. Tenemos que enfrentarnos a esa realidad. Pero nada más que tenemos que tener mucho cuidado a quién le comentamos lo que nos pasa, porque muchas veces comentamos algo y ya lo sabe toda la comunidad, Si queremos que alguien no lo sepa, se lo voy a comentar a Juanita y ya al ratito ya lo sabe todo mundo. Tenemos que tener mucho cuidado, pero créanme que eso ayuda mucho cuando enfrentamos todo lo que nos pasa, cuando enfrentamos nuestros temores, nuestras angustias, nuestras tristezas. Es como los psiquiatras y los psicólogos. ¿Qué hacen? Nada más lo sientan en un diván, a ver, platícame lo que te pasa, y dice, órale, son 1,000 pesos. Aquí, en la iglesia, no se cobra nada, porque como dice la bendita palabra, dad por gracia lo que hemos recibido por gracia. Y lo que nosotros hacemos por nuestros hermanos es como si se lo hiciéramos al Eterno. Aparte de eso, el tiempo que nosotros le dedicamos a las personas, hubo algún momento en que también nos los dedicaron a nosotros. Pero sí tenemos que cuidar eso, nuestras emociones. Hay emociones buenas y hay emociones malas. ¿Cuáles son las emociones malas? La venganza, el odio, el resentimiento, el rencor y sobre todo, cuando nos hacen algo, yo voy a ver cómo me voy a desquitar. No me voy a quedar con ese resentimiento ni con ese dolor. Yo voy a tratar de perjudicar a mi hermano. Y sin embargo, también hay emociones buenas. Y en esas emociones buenas es el amor. Aquí me encontré en un libro que me gustó mucho. Lo que dice, ¿qué sucede cuando amamos? Abrimos caminos, nos impulsa la obediencia, edifica nuestras vidas, sana a los enfermos, penetra hasta los corazones más duros. Y cuando no amamos, juzgamos, atamos a las personas, cerramos puertas y sobre todo somos muy infelices. ¿Quién es feliz al hacerle daño a su amigo? ¿Quién es feliz cuando alguien te traiciona? Claro que no, porque nos sentimos mal, nos sentimos avergonzados. Y como dice también la palabra del Señor, no solamente tenemos que amar a las personas que nos hacen el bien, a nuestros hermanos, aunque hay diferentes tipos de amor. El amor hacia los hermanos, hacia los padres, el amor hacia Dios, pero también debemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Y aquí hay algo que también me gustó bastante y que se relaciona muchísimo con el amor. Dice
Dice, ¿cómo podemos decir que amamos en amor, que andamos en amor, si descubrimos la desnudez de nuestro hermano? Hablamos de sus errores y de sus faltas, descubriendo las debilidades que tiene. Cuando vemos las faltas de otras personas, no debemos hacerlas públicas, sino llevar la situación a Dios en oración. Cuando vemos algún defecto, porque siempre estamos, sobre todo los servidores, a la vista de todos, nada más nos están señalando a ver qué errores cometemos para exhibirnos públicamente. Eso no es amor, al contrario, es traición, es infidelidad. Y para mí es algo abominable para mi Señor, porque como dice el Señor, que Él no quiere que haya discordia entre sus hermanos, porque eso es lo que aborrece el Señor. Que nosotros sirvamos como intermediarios para que unos hermanos se dividan, porque tenemos que estar unidos, tenemos que estar bien delante de la presencia del Señor. También es necesario reconocer que sentimos dolor. Yo sé que siento dolor de lo que me está pasando, siento mucho dolor y lo reconozco. Y lo más importante es perdonar. Perdonar no es un sentimiento, yo no lo siento, pero lo decido. Lo decido en nombre de mi Señor Yeshua HaMashiach. Lo decido. Si mi Señor Yeshua perdonó que lo llevaran a la cruz, que dijo perdona a los que no saben lo que hacen, que nosotros nos creemos con mayor autoridad para no perdonar. Inclusive hay cosas tan insignificantes y nosotros no las engrandecemos o muchas veces las minimizamos. El pedir perdón es soltar a la persona que me hizo daño. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. 70 veces 7 en griego da 490 y 490 en griego quiere decir infinito. Tenemos que perdonar siempre, nos hagan lo que nos hagan. Yo recuerdo, yo estuve mucho tiempo en Acapulco, que se mataban familias enteras y muchas veces inmiscuían a los hijos, a los nietos, por cuestión de tierras, y ahí se van con machetes y todo eso. Y muchas veces los nietos ya no sabían ni siquiera por qué estaban peleando. Entonces tenemos que perdonar a nuestros enemigos, perdonar a quien nos hizo daño, porque así le vamos a agradar a Dios. Muchas de las personas cuando estamos heridos utilizamos lo que llamamos mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa son muy utilizados por los psicólogos y que estos mecanismos de defensa no sirven para resolver el problema, sino para protegernos de la ansiedad. Y en estos mecanismos de defensa tenemos la negación. En la negación nos negamos de que nos está pasando algo, yo no tengo nada. ¿Qué tienes? Nada. Estoy perfectamente bien, aunque por dentro se esté destrozando. No necesita la ayuda, no la pide ni la acepta. También tenemos otro que se llama la justificación. Yo me justifico. Sí, efectivamente, mi esposo me pegó, pero ¿por qué me pegó? Porque yo le hice esto, porque yo le hice algo. Se está justificando por todo lo que le hace. Le echa la culpa a la tía, le echa la culpa al primo y sobre todo muchas veces le echa la culpa a Dios. ¿Me está pasando todo esto?
porque Dios no me protegió, porque Dios no me cuidó. Le echamos la culpa a todo mundo y no reconocemos que nosotros muchas veces hemos fallado, porque nosotros somos la consecuencia de nuestros actos. Y siempre todo lo que hacemos lo tenemos que pagar, porque todo lo que uno siembra es lo que va uno a cosechar. Y como dice también la palabra del Señor, y como decía mi pastor, que no se aparte de ti la verdad y la misericordia, átalas a tu cuello, inscríbeles en la tabla de tu corazón, y así hallarás agrado delante de Dios y de los hombres. Y algo para que siempre estemos protegidos es servirle al Señor. Créanme que no hay mayor cobertura que el servirle al Señor. Y como decía nuestro Padre, ahorita les digo, en el texto bíblico, ahorita les digo porque ya se me revolvieron todas mis hojas. Nada más me falta un texto bíblico y ya para terminar. Donde dice que Él vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos. ¿Sí me podrían ayudar para poderlo leer, por favorcito? A ver si lo encuentro ahorita. Aquí está. Lucas 4, 17, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Aquí el Señor vino y todo esto lo delegó a sus discípulos. Y así como lo delegó a sus discípulos, nos lo delegó a nosotros. Cuando nosotros de veras queremos ayudar a alguien, démosle un abrazo. Pero un abrazo de corazón, porque no se trata de darle joyas, se trata de que ellos sientan que estamos con ellos, que sentimos su dolor. Como dicen, hay que orar con los que oran, hay que reír con los que ríen, porque así vamos a estar siempre en una unidad. Les agradezco mucho su atención y para terminar quisiera que nos hicieran favor de cantar una alabanza la cual nos va a servir. Gracias, mis hermanos, por su atención.